Bienvenidos todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Un fin de semana muy fresco, hemos sido abrazados desde primeras horas de la mañana por una fresca lluvia en Ciudad Capital. Nos sentimos contentos que esté aquí con mi médico, porque usted reservó un cupo con anticipación. Ese cupo para recibir la atención de calidad que usted se merece. Estamos en la serie, cerrando la serie en el mes de julio, la serie El Pulmón, y hoy tendremos un tema sumamente importante para esa población pediátrica en particular. Hablaremos de el asma alérgica en niños, mitos y realidades. ¿Cuál es su duda en relación al asma? Que si me puedo bañar por las noches, que hay que andar abrigado, que si el asma que padezco de niño se me puede reactivar de adulto, a qué soy alérgico, cómo identificar diferentes temas, diferentes tópicos que estaremos abordando en esta mañana en Aquí con mi médico. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Al igual, usted recibirá la información más actualizada en relación a los temas de emergencias sanitarias. Hablo principalmente del COVID-19. Ya hablaremos más adelante de cómo está la situación en el país, cómo va ese incremento de casos, de ese nuevo brote, que ya tenemos prácticamente casi ya 2 meses del último brote por COVID-19. Recuerde que con nosotros puede estar enlazado. Recuerde que estamos preparados para brindarle la atención personalizada que usted se merece. Y eso es a través de nuestro triaje virtual. El triaje virtual es una forma de comunicación, línea habilitada para que de manera directa a través de un mensaje de texto o de WhatsApp se conecte con nosotros. 9410-8727. Es la línea de atención médica para usted. ¿Cuál es su duda en esta mañana? ¿Cuál es su inquietud en esta mañana? Con un mensaje de texto o de WhatsApp, eso puede quedar aclarado en los siguientes minutos. Aproveche la oportunidad que el triaje le brinda de manera gratuita para recibir consulta virtual médica, la que usted necesita en esta mañana. Conexión directa, 9410-8727. También es una línea habilitada para que usted pueda hacer sus consultas, pueda visitar nuestro triaje virtual y hacer las interrogantes en relación a los temas de salud que abordamos fin de semana tras fin de semana. Una manera más de estar en conexión con nosotros en Aquí con mi médico. Es una oportunidad para que usted pueda emplear esta herramienta y poder aclarar esas dudas que han estado girando en las últimas semanas, en los últimos días o en las últimas horas en función a padecimientos antiguos o nuevos que puede estar presentando en esta mañana. Quiero compartir también con ustedes nuestros premios de la semana. Es una forma de proyección que empresas solidarias a través de este canal de Aquí con mi médico pues nos presentan para ustedes, nos otorgan para ustedes, y nosotros como vehículo somos los que conducimos para generar estas cortesías. 2 evaluaciones nutricionales tendremos en esta mañana por cortesía de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. 2 evaluaciones nutricionales completamente gratis, al igual que 2 perfiles glicémicos. ¿Qué significan los perfiles glicémicos? Prueba de la hemoglobina glicosilada, la glucosa, y se incluye el examen de la microalbuminuria para detectar problemas tempranos de falla en el riñón en personas con diabetes. Y por cortesía de Broncopulmin tenemos un aliado especial en esta temporada. Tenemos, gracias a Broncopulmin, un kit de productos respiratorios. Es un kit muy completo, diría yo que es un kit familiar. Los que nos siguen por TSI en este momento están viendo en pantalla que contiene las diferentes presentaciones de los jarabes de Broncopulmin. Broncopulmin, Broncopulmin D, ahí también está el mentol, hay en tabletas para el día, para la noche. Es una serie de productos para la familia. Si usted está padeciendo, y vea que en esta temporada cuánto se padece de problemas respiratorios, congestiones nasales, estornudos, esas
esa tos que no lo deja tranquilo a usted. Tos que son secas, o sea que no producen secreción, y tos con producción, hay una solución con Broncopulmin, que es el experto en gripe y tos. Ese kit puede viajar a cualquier parte del país en esta mañana. Usted tiene que comunicarse a las líneas telefónicas habilitadas 9448-2264, 2232-1290, 2231-1710, 2268-0960. Son líneas de comunicación para que usted participe en esta diversidad de pruebas. Diversidad de pruebas. El examen del perfil glicémico también puede ser otorgado en la costa norte. Así que si usted vive en San Pedro Sula, donde nos han reportado en esta semana las señales de Aquí con mi médico, estuvimos por la zona norte del país durante la semana y muy agradecido y muy complacido, porque estamos para ustedes, no solamente para los del norte, para los del centro, para los del sur, para los de occidente, para los de oriente y esa gran comunidad de hondureños y extranjeros que nos siguen a través de las plataformas digitales en el exterior. Para todos ustedes va este programa, como fin de semana tras fin de semana lo hacemos desde Aquí con mi médico. Viajemos entonces a cómo está, a informarles la situación del COVID-19 actualmente en nuestro país. Si usted quiere estar informado de cuál es la situación del COVID-19, usted tiene que visitar páginas confiables y seguir la cuenta de Twitter de @aquí con mi médico. Estará encontrando usted la información precisa, la información más actualizada en relación a los diferentes temas de salud. No salimos de una para entrar a otra, es el titular de este tweet generado en Aquí con mi médico. Nueva variante del COVID-19 ya es una variante de vigilancia, según la Organización Mundial de la Salud. Comienza a ganar terreno en Europa y en Estados Unidos. Se trata de EG.5. Grabes esto, EG.5, que amenaza en ser más agresiva que la XBB.1.16 ya probablemente en el país. Atento. Atento debe de estar usted ante el aparecimiento de nuevas variantes. Esta es una variante, la EG.5, de vigilancia en este momento. En Europa representa más del 30% de los casos actuales de un nuevo brote que se está generando. A esta variante se le ha atribuido la mayor parte de los casos. Y en Estados Unidos ocupa el tercer lugar en tan solo 2 semanas. De la revisión genética que tienen las variantes, se ha encontrado que esta EG.5 en Estados Unidos ocupa el tercer lugar con un 12% en esta última semana. Variante a vigilar. Como lo mencionamos, la XBB.1.16 es la que consideramos que es la circulante actualmente en el país y que ha provocado el brote por COVID-19. Seguimos viendo a nivel hospitalario el incremento de los casos. En este momento se registran alrededor de 22 personas hospitalizadas y lastimosamente la Secretaría de Salud confirmó de manera oficial 5 decesos en la última semana. Eso significa que están muriendo las personas por COVID-19, que no es una simple gripe, es una afectación directa hacia la vía respiratoria y principalmente en los pulmones. Desde Aquí con mi médico hemos estado comentando en las últimas semanas que se ha visto el incremento de casos de neumonía, principalmente en adultos mayores. Las personas fallecidas en los últimos días por COVID-19 en el país, según la Secretaría de Salud, reportan que son personas mayores de 60 años. Y llama mucho la atención que tienen la mayoría esquema de vacunación incompleto. De las 5 personas, 4 de ellas, que representan el 80%, tenían dosis de vacuna. ¿Cuántas dosis? Todos, 3 dosis de vacuna. Significa que hace un año se aplicaron, o más de un año, su última dosis de vacuna. De las 5 personas fallecidas, 4 estaban vacunadas parcialmente y una sin vacuna. Todos mayores de 60 años en diferentes sectores del país, como los departamentos de Islas de la Bahía, de Choluteca, Francisco Morazán. Ahí estaban concentrados esas 5 personas que fallecieron. No se puede confiar. En este momento estamos teniendo personas
hospitalizadas por COVID-19 con neumonía. Es una realidad, no es una ola, es un brote, es un incremento de casos, pero que a las personas vulnerables les está dando un alto impacto. ¿Qué tenemos que seguir? Cuidándonos, guardando el distanciamiento, usando mascarilla en lugares donde no se puede garantizar ese distanciamiento, el lavado frecuente de manos y completar su esquema de vacunación. Usted ha quedado completamente informado de lo que está ocurriendo en el tema de COVID-19 en el país. Seguiremos con la lupa puesta en esta condición de salud que nos sigue afectando no solamente al mundo, sino que también a nuestro territorio. Preparamos una breve pausa comercial, ya nos enlistamos para ese gran tema de la semana, el asma alérgica en niños. Mitos o realidades de este tema los conocerá en breve. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que siguen la sintonía de los canales de TSI, THRN, los medios digitales que reproducen esta consulta saludable, este consultorio virtual de Aquí con mi médico. Qué bueno que estamos ya en el tema de la semana. Hoy vamos a continuar con nuestra serie El Pulmón y hemos designado el tema para este cierre del mes de julio para hablar de el asma alérgica en los niños, mitos y realidades de esta condición. Y para ello pues hemos invitado a una experta, una persona ya amiga de este consultorio virtual Aquí con mi médico, como es la doctora Claudia Almendares. La doctora Claudia Almendares es doctora en Medicina y Cirugía General, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es especialista en pediatría, graduada en la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en alergia e inmunología pediátrica, estudiada en el Instituto Nacional de Pediatría de México y es directora ejecutiva del Centro de Asma y Alergia desde hace 20 años y una colita más, diría yo. La doctora me comentaba extracámara, 23 años ya al cargo de la dirección de esta importante institución donde nosotros como padres, y yo como padre, he sido también paciente con nuestras hijas de la doctora Claudia Almendares, una persona con mucho conocimiento y con mucha vocación en el área de la medicina, muy, pero muy recomendada, porque nosotros hemos experimentado que como padres nos saca carreras estos temas respiratorios, estos temas alérgicos, y hoy hemos querido designar este espacio para poder abordar este tema del asma alérgica y tantas dudas que existen, tantos mitos o tantas realidades que estamos desconociendo. Doctora, es un gusto que esté con nosotros. Igualmente. Realmente es un placer. La considero la doctora Claudia Almendares una especialista de alto nivel, es una conferencista también internacional y cada vez que usted está aquí nos engalana esta consulta con su presencia, doctora. Qué bueno que está con nosotros y que ha designado de ese tiempo tan complicado suyo, porque con la doctora, para que la doctora esté acá, tiene que ser un proceso preparativo con anticipación, ya que tiene múltiples compromisos, no solamente nacionales, sino que internacionales como conferencista. Doctora, qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas gracias, muy feliz de estar con la audiencia y de escucharlos también a través de WhatsApp y de las redes, de las preguntas que tengan. Vamos a tratar de ayudarles en lo mejor que se pueda. Sí, sin duda alguna, doctora, ¿qué tan frecuente es esto del asma y principalmente ese componente alérgico? Hay un componente en ello genético y de hecho lanzamos la primera pregunta para usted que surge de la producción, de lo que hemos encontrado, de las dudas de las personas que nos escriben durante la semana. ¿Qué tan frecuente es el asma en niños? ¿Es una enfermedad genética esta, doctora? El asma alérgica es una enfermedad que realmente ha sido más frecuente a medida van pasando los años. Más o menos 30% de la población infantil, no estoy hablando de los adultos,
puede presentar asma alérgica y asociada a rinitis alérgica en un 40%. Tenemos que definitivamente el asma siempre se ha asociado a una enfermedad genética y ese es un punto, doctor, que realmente es importante porque eso hace que muchos padres digan, bueno, si yo tengo asma y mi hijo tiene asma, que se me aguante hasta la adolescencia para no hay un tratamiento, una continuidad, con la esperanza de que una de dos, si es genético va a durar toda la vida o que exista en algún momento una posibilidad de que se acabe. Entonces eso es un punto que es importante en la responsabilidad como adultos y como padres para el seguimiento de las enfermedades de los hijos. La enfermedad no solo es genética, tiene un factor ambiental sumamente importante. Hay estudios muy interesantes en donde niños que nacen con la genética de asma, o sea, digamos, cromosomas asociados a la genética de asma, pero esos niños nacen en un ambiente limpio, en un ambiente donde la alimentación es saludable, donde ese niño no se hace obeso, donde tiene actividad física. Este niño no desarrolla las mismas crisis de asma que las que desarrolla un niño que vive en la ciudad, que vive con vida sedentaria o que tiene una alimentación más artificial. Entonces es muy interesante ver cómo también lo que se conoce ahora como epigenética o sobre la genética tiene un impacto en la genética de los niños. Sin duda que es sumamente importante el poder establecer de que existen diferentes factores, como usted lo ha mencionado, diferentes factores para el desarrollo o el aparecimiento de lo que es el asma. Y un factor en los cuales nos vamos a enfocar en esta mañana es al tema de la alergia, sin descuidar que sí pueden existir patrones genéticos hereditarios que predisponen y aumentan esa posibilidad de que su hijo pueda tener o desarrollar en determinado momento un episodio o ya de manera repetitiva convertirse ya en la enfermedad del asma bronquial. Tenemos otra interrogante que compartimos desde la producción en relación a este tema del asma alérgica. ¿Cuál sería el riesgo de desarrollar asma en niños menores de 5 años, doctor? Los niños menores de 5 años son más susceptibles. Si tienen rinitis alérgica, son mucho más susceptibles a desarrollar asma. Y vámonos desde el nacimiento. Niños que nacieron en condiciones que pues favorecieron el nacimiento por cesárea y que al momento de nacer por cesárea requirieron uso de antibióticos tempranos o también uso de oxígeno en forma temprana. Bebés de madres que utilizaron antibiótico durante todo el embarazo. Mire qué importante. Sí. O sea, hay una relación muy importante entre el intestino y el desarrollo de asma bronquial. También hay mayor riesgo de asma bronquial niños pequeñitos que, bueno, por entrar al nursery o por entrar a guarderías, tienen infecciones recurrentes, sobre todo por dos tipos de virus, virus sincitial respiratorio y rinovirus. Rinovirus ahorita está puntuando un poquito más en lo que se refiere al desarrollo de asma. Entonces, como vemos, también está el tabaquismo pasivo. Luego en la adolescencia el tabaquismo como tal, porque los niños lastimosamente están fumando muy temprano, sí. están con el vape, de la moda del vape es un problema. Y entonces tenemos también vivir en ambientes contaminados, altamente contaminados, y fíjese la importancia. Por ejemplo, muchos papás se preocupan porque el niño no tenga peluches, porque el niño no tenga digamos, mascotas, y fíjese qué interesante, esos dos factores no son tan importantes, digamos, tan relevantes como el hecho de que el niño no tenga una buena alimentación o que use antibióticos en exceso en los primeros meses o años de vida. Entonces significa que estos factores también de las infecciones respiratorias, porque fíjese que muchos padres a veces dejamos pasar, ¿verdad?, esos episodios, pero es importante lo que usted ha mencionado en esta mañana para todos nosotros los padres, que infecciones respiratorias de este tipo de virus, que son los circulantes actualmente en el país, la infección de manera repetitiva puede llegar a presentar exactamente asma. O sea, es tremendo. Wow. Que, o sea, niños que tienen la condición genética, como le digo, y que además a eso le sumamos infecciones recurrentes, sobre todo por rinovirus, que es, como le digo, el que se ha asociado porque disminuye la defensa pulmonar. Entonces el rinovirus es muy importante, altera un poco la barrera pulmonar y altera la respuesta inmunológica al mismo virus, porque los virus, como hemos aprendido ya todos en la Tierra, son
un poquito muy inteligentes, entonces Sí. eso hace que sea más fácil de que evadan la respuesta inmunológica. Entonces, por esa razón es importante tener presente que si un niño ha hecho sibilancias y las está haciendo recurrentes ¿Qué por es virus, silbidito? es silbido en el Con pulmón, cada vez que está ejerciendo o el el acto gatito, respiratorio. como dicen los El gato, papás, sí. el gatito que escuchan los papás. Eso significa que hay inflamación, doctor. Exacto, que hay inflamación y que esa inflamación, si persiste, puede ser muy duradera. Y en este tema de las mascotas quiero que se detenga a explicarnos un poco, porque si es un problema, ya los niños a ciertas edades y ven que los compañeritos, los amiguitos andan, que tienen el gatito, que tienen el perrito, mencionando dos de las mascotas típicas o acostumbradas a tener en casa. ¿Qué tanto es ese impacto, doctor? Amplíanos un poco. Mire, en realidad se ha hecho muchos estudios porque el apego a las mascotas es muy grande. Cada día las familias tienen menos niños, incluso hay familias que lo que tienen Sí. es mascotas. Entonces, la mascota forma parte de la familia. Ese es un punto importante. Sí. Entonces, los niños que nacen en casa donde ya hay mascotas tienen aparentemente menos riesgo de desarrollar alergia que otros. Ahora, no así que pudiesen, digamos, la palabra sensibilizarse, o sea, ir desarrollando la alergia en el transcurso del tiempo. Entonces, este grupo de niños que tiene esta posibilidad, la verdad son menos. Entonces, si usted me pregunta, ¿a qué niño le quitamos la mascota? Al que demostramos que es alérgico a la mascota. Si no, pues que siga jugando con el perrito y con el gatito. Ambos... El gato tiene más mala fama, fíjese. Sí. Sí, el gato tiene muy mala fama, a pesar de que la gente... No solamente de alergia, sino que también de otras enfermedades. Sí. Y principalmente, doctor, hay muchas personas que nos siguen en el interior del país con ese problema de la toxoplasmosis. Mire que hasta ahora también en la vida adulta, en la parte de medicina interna, nos ha tocado diagnosticar un par de casos en este año de toxoplasmosis ocular, ¿verdad? Sí. Entonces sí, por ese contacto de los animales. Perdone, doctor. Sí, el gato pues tiene ahora ciertas posibilidades, como usted sabe, la industria de alimentación para los gatos ha creado ciertas comidas especiales para reducir la alergenicidad del gato. Si el gato es castrado, si es macho, tiene menor posibilidad también. Porque la gente cree que es el pelo del gato el que produce la alergia y no es así, es digamos así, los humores del gato y la saliva, y como el gato se vive lamiendo, o la palabra correcta, así calando, entonces por eso es que produce eso. Qué bien que haya aclarado eso, porque las personas creen, dicen, no, dice que el gato entre más peludo, más alergia da. Y mire, aquí No. ya es un mito de realidad que usted ya nos está aclarando en esta mañana. Sí, exactamente. O sea que la verdad, volvemos a decir, la mascota se quita si el paciente verdaderamente es alérgico. Existen opciones para pacientes hijos únicos con mucho apego al animalito. Hay vacunas para ese tipo de problemas. Doctora, a ver si Entonces, puede ver la conversación. sí, entonces puede verse afectado si es así, ¿verdad? O sea, si no hay un diagnóstico, es mejor que pues lo hagamos, lo retiremos el animalito hasta que haya el diagnóstico. Y cómo identificar, y mire que ya el triaje virtual me están preguntando a través de las plataformas electrónicas, cómo identificar si soy alérgico a los animales. Una cosa muy importante es que el alérgico a los animalitos va a tener, digamos, exposición-respuesta. O sea, son niños que cuando tienen la exposición, ya sea 15, 30, 40 minutos después, van a tener estornudos frecuentes, van a tener tos frecuente, van a tener molestias. Niños que duermen con la mascota y que tienen asma nocturna, hay que pensar en la gran posibilidad que la mascota esté involucrada. Y ese punto es importante porque cada día es más los niños que duermen con la mascota. Entonces, esos serían como los dos puntos. Evidentemente, podemos hacer pruebas cutáneas para determinar si es realmente ese es el caso, porque también las mascotas, como salen afuera, entran, a veces también pueden tener ácaros o otros alergenos, incluso pólenes que se van en la grama y eso. Entonces, a veces es por ese contacto y no necesariamente la mascota per se. Entonces, por eso tenemos que tener el diagnóstico en esos casos particulares donde existe una alta sospecha de que la mascota sea la culpable. Y en relación al diagnóstico, doctora, compartimos la siguiente interrogante que va de la mano de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo diagnosticar el asma alérgica y si existen vacunas para ello?
El asma alérgica tiene dos componentes. El primero es que tenemos estudios en sangre que nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Uno es niveles de anticuerpos IgE, que son anticuerpos que son famosos en las alergias, que se elevan. Tener eosinófilos altos en adultos, pues se puede medir en lo que el paciente expectora, pero en niños pues es un poco más difícil, por lo tanto eosinófilos altos en sangre. Y sumado a esto, tener unas pruebas cutáneas que me demuestren que el paciente tiene alergia a algo en particular. Entonces ahí nosotros tenemos como 3 elementos diagnósticos para hacer el diagnóstico de asma alérgica. La severidad del asma alérgica, que lastimosamente un grupo se sigue llamando leve y que cada día las guías están quitando ese nombre porque hace mucho daño en las familias, porque la palabra leve pareciera que no importa, y eso pues pronto va a cambiar, pero pueden ser crisis moderadas a severas dependiendo de esto. Esto se lo digo porque hay muchos pacientes con asma alérgica que lo que presentan es tos. Entonces la palabra tos alérgica, que no es un diagnóstico per se en la clasificación de enfermedades, pero que el asma alérgica sí. Y a veces en los niños solo se manifiesta por tos nocturna. Entonces los papás con tos nocturna lo primero que hacen a veces es darle antialérgico y no pensar en asma. ¿Sí? Y lo que hacen es una tos seca, doctor. Exacto. Una tos seca y persistente y que afecta el sueño, a veces levanta al niño. Lo que estamos viendo en pantalla, a los que nos siguen por TSI, es la técnica para hacer el test de alergias, doctora. ¿Esto es específico o nos va a identificar alergias en general que pueden tener diferentes o distintas manifestaciones en el organismo, no solamente la parte respiratoria? Cuando nosotros hacemos un prick test, que debe de ser hecho por alergólogos certificados, el prick test debe de ser evaluado en base a la clínica del paciente. Cada paciente, porque a veces los pacientes dicen, me van a realizar pruebas de alergia en general. Para que nosotros realicemos pruebas de alergia es en base a la historia clínica de cada paciente. Y ahí determinar si hay alimentos involucrados, que hay alimentos que pueden desarrollar crisis asmáticas, sobre todo después del ejercicio, y también sustancias del ambiente como los ácaros del polvo, pólenes o bueno, las caspas de los animales que pudiesen ser culpables de las crisis asmáticas. Entonces el diagnóstico es de apoyo, pero el apoyo es combinación clínica con el examen. Porque digamos en alimentos, el solo tener esta prueba o tener una prueba en sangre no hace el diagnóstico definitivo. Luego tenemos que hacer pruebas de reto con ese alimento para determinar. A veces el diagnóstico suele ser un poquito más largo. En ese proceso hay que quitar la alimentación un tiempo, y en esto sí voy a dar el mensaje de que muchas veces los padres acuden a hacer pruebas en sangre de determinación de anticuerpos para alergia y a veces le quitan el alimento muchos años. Yo he recibido pacientes que tienen 10 años sin comer y eso no es necesario. O sea, en la actualidad hay formas de que el paciente vuelva a comer normal y que el paciente pues tenga una dieta saludable sin necesidad de tener supresión de alimentos que tal vez ya no necesita. Aquí me pregunta qué tan doloroso es ese examen. Mire que la gente curiosa es la que nos pues está, con curiosidad le está llamando la atención. Creo que tanto puyón, dice. Creo que esta técnica que es la que está utilizando la persona, esa técnica es una como, bueno, un carrito les decimos nosotros. En este carrito nosotros ponemos varios alergenos, pueden ser de 8 a 10, este tiene más o menos 10, 12, y entonces pues ahí avanzamos un poquito y hacemos una presión pequeña. Evidentemente, en la mayoría de veces cuando es aquí, ese niño es una maravilla, ¿verdad? Porque ni se queja. Pero cuando es en la espalda, algunos niños es por el temor de no saber qué es lo que les están haciendo, que tienen miedo. Pero la mayoría de pruebas sí hay cierta molestia, pero no es una molestia insoportable. Ahora, recordemos que la sensación de dolor tiene una parte sensitiva y una parte también psicológica. Entonces va a ser diferente en cada persona. Y por eso se hacen las mediciones, porque la reacción, si se pasa de un término en el diámetro de las lesiones que se generan o la reacción que se genera, entonces a eso se le atribuye como positivo o negativo. Exacto, algunas reacciones ahí. No, o sea que se mide la roncha. A veces los papás ven un montón de ronchas y dicen mi hijo es alérgico a todo. No, tiene que tener un nivel para decir es alérgico a algo en específico.
Muy bien, y sí también entonces está la opción de vacuna, doctora, en este tema. Sí, cuando el pacientito es mayor de 4 o 5 años, podemos hacerlo vía sublingual. Hay vacunas sublinguales para alergia que también deben de ser administradas por alergólogos certificados, porque se individualiza el caso y la dosis. Y también hay vacunas subcutáneas, que son las típicas, que ya tienen más de 100 años, en los cuales se aplican en diferentes dosis y en diferentes términos para un tiempo más o menos, si es un tratamiento largo, eso sí tengo que decirlo, anda más o menos entre 2 a 3 años mínimo, pero con mucha efectividad en cambiar el curso de la enfermedad. Muy bien. Doctora, le invito a que viajemos ahora a nuestro triaje virtual porque hay personas que están realizando sus consultas y queremos evacuar la primera interrogante. Recuerde que usted puede escribirnos al 9410-8727. Dice, hola, buenos días, Dios les bendiga. Mire, tengo una vecina que tiene asma alérgica y sus papás le dejan que se moje, que se serene, que juegue con el gatito. ¿Qué tanto es malo todo esto para días en las cuales ella anda de noche y en la noche dice tuece mucho? Porque en las noches tuece mucho. Bueno, yo creo que sí, comentando. Creo que un punto importante aquí de la pregunta ¿es una pacientita con asma alérgica con tratamiento o sin tratamiento? Porque ¿cuál es el deber de nosotros como los médicos y como adultos y padres? Que tengamos niños que logren tener una vida normal, que jueguen, que se mojen, que jueguen con su mascota. Entonces, si usted me pregunta a mí, si ese niño está con tratamiento, está muy bien, que juegue y que haga lo que quiera si el médico le ha recomendado que puede hacerlo. Pero si es un niño sin tratamiento, evidentemente todas esas condiciones lo que van a traer son crisis tras crisis tras crisis. Un niño que está tosiendo de noche en diagnóstico de asma alérgica quiere decir que no se le está aplicando el tratamiento indicado en forma correcta, que esa es la primera causa por la cual el asma no se controla, porque no somos responsables en la administración de la medicación. Entonces, nosotros como adultos y los médicos que tratamos niños, estamos en la responsabilidad de que el niño tenga la vida lo más normal posible. Si no, el tratamiento no es efectivo. Definitivamente, y eso es muy importante que lo tome en cuenta, porque a veces a los niños se les pone en una burbuja, ¿verdad? En una bola de cristal, por llamarlo así, y no permiten. Mire, ese puede estar allá en el sur, pero si el niño se transporta en un viaje de aquí de Tegucigalpa al sur y lo llevan al sur, lo llevan hasta Conchumpa, doctora, y con esta temperatura inclemente que se vive, porque dice, es que padece de asma y tiene que andar abrigado y con una gran calor. Entonces debemos de ir cambiando esos conceptos y ese es el objetivo de Aquí con mi médico. Hemos preparado, doctora, una serie de enunciados donde nos gustaría que usted nos aclarara, la producción ha trabajado en esto, en relación a definir qué es mito y realidad. ¿Qué es mito y realidad? Hay 5, ¿verdad?, que vamos a tocar en esta mañana. Dice, el asma es genética, se nace con ella, el asma desaparece en la adolescencia, el asmático no debe hacer ejercicio, los inhaladores producen dependencia y si el asma es emocional. Si gusta, doctora, empecemos con la primera de este mito o realidad. ¿El asma es genética o se nace con asma? El asma es genética, es 50 y 50. 50% del asma es genética y 50% va a depender de la vida que lleve el paciente desde antes del nacimiento. Por eso ahí es importante la responsabilidad de las madres y de las futuras madres, porque a veces las mujeres pues nos descuidamos en ciertas etapas de nuestra vida y tal vez ahí es donde es importante. El índice de masa corporal materno define mucho también cómo va a ser el nacimiento del bebé. En cuanto a si se nace con ella, no se nace con asma. Ese punto es importante que lo tengan claro. Un niño que nace con enfermedad respiratoria al nacer, puede ser neumonía congnatal, otro problema. Ese niño tiene más riesgo de desarrollar asma, pero no se nace con asma. La segunda sería si el asma desaparece en la adolescencia. Lastimosamente no. Y este punto es importante porque es un dato que muchos padres esperan que suceda. Ya este niño va a crecer y se le va a quitar.
¿a qué niño, o sea, cuál sería la edad a la cual se quita el asma en la infancia? 7 años, 8. ¿Cuál sería la edad o qué factor hace que ese niño de 7 a 8 años persista? Niñas, mucha responsabilidad con las niñas. La pubertad precoz aumenta el riesgo de asma crónica y grave de por vida. La obesidad aumenta el asma crónica y grave de por vida. El sedentarismo, el tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte metabólica está íntimamente relacionada con el asma grave. Y sobre todo en las niñas. En los niños preadolescentes que tienen una... Recuerda que el niño, el desarrollo sexual es diferente y entonces el niño tiene como o sea, como que la niña se marca el desarrollo en la primera menstruación y el niño sigue un poquito más. Los niños con obesidad, varones, niños con obesidad, niños con tendencia a resistencia a la insulina también van a tener mayor riesgo de asma, pero predesarrollo. En lo que se refiere a si el asma, o sea, los niños pueden hacer ejercicio con asma, los niños deben de hacer ejercicio con asma. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio mejora la salud del paciente, tanto física como mental, y entonces eso favorece el desarrollo. Pero ¿qué niño va a poder hacer ejercicio? El que está bajo tratamiento. No es que es por el hecho de que tengo asma, no tomo tratamiento, pero me escuché en el programa, vi en el programa que hay que hacer ejercicio. Exactamente, es importante porque muchos papás tienen niños con asma y dicen, lo voy a meter a natación para que el niño ya no tenga asma, y entonces llega con sinusitis crónica y me cuesta más quitarles el asma. No, es una combinación de ambas cosas, no, ni tampoco los chihuahuas, ni los gatos, no sé qué otra cosa, porque también hay otros mitos ahí sobre qué cosas pueden hacer. El otro era de si... la otra pregunta, doctor, disculpe. Sí, la otra era el hecho de los inhaladores, si producen dependencia. Bueno, los inhaladores no producen dependencia, este punto es importante. La psicología del paciente sí la produce. Ese punto es súper fundamental que lo tengamos claro. El paciente que está utilizando inhaladores en forma inapropiada, no recetados por el médico, es el que va a estar utilizándolo permanentemente. O sea, el niño que está bajo manejo especializado es un niño que recibe sus inhaladores en el tiempo correcto y de modo correcto. Que cuando tiene crisis sabe qué hacer, que tiene un plan de acción para la crisis y que tiene un tiempo de utilizarlos, y luego también hay otros medicamentos que apoyan el tratamiento del asma que no necesariamente son inhaladores. Pero el niño que está utilizando inhaladores, sobre todo inhaladores de acción corta, que, bueno, vamos a decir el nombre sin decir nombres comerciales, que sería salbutamol propiamente dicho, ya está bien reconocido que el uso de salbutamol en forma persistente no es tratamiento de asma. Por favor, eso si algún mensaje quiero que se les quede hoy es ese. Si ustedes están utilizando salbutamol cada vez que tienen crisis, ustedes no están bajo tratamiento. Ustedes lo que están haciendo es perpetuando un problema sin tratar la inflamación, que es la base del problema. Entonces no hay dependencia, lo que hay es que las emociones facilitan que yo utilice más el inhalador. Mucho cuidado con los adolescentes, porque como aquí no hay control en las recetas, doctor, entonces eso facilita que el adolescente incluso lo ande en la cartera y lo haga. Entonces mucho cuidado, porque eso está relacionado. Y si el asma es emocional, las emociones y el asma están íntimamente relacionados. El que nuestros niños crezcan con su autoestima buena está relacionado con el peso, con miles de factores, pero un niño que está bajo estrés familiar y escolar va a tener más crisis que el niño que no las tiene. Por lo tanto, en niños asmáticos en tratamiento, la parte emocional tiene que ser estudiada y tratada en el caso de que los niños tengan ansiedad. Niños que no duermen bien van a tener más crisis asmáticas durante el día que los niños que duermen mejor. Esto lo digo sobre todo por las pantallas. Niños que se alimentan bien y que tienen buen peso y buena talla van a tener mejor, porque ahora lastimosamente hay una presión social por tener una talla muy alta. Sí. Entonces, ese punto es importante. Creo que el mensaje aquí es que el asma es una manifestación de una enfermedad inflamatoria, pero la salud global del niño es más importante, doctor. Sin duda alguna, que la salud integral, ese manejo integral y todos los factores que usted cree que no tenían o creía que no tenían relación, vea qué relación existe con ese tema de la parte metabólica, de la cual siempre insistimos en Aquí con mi Médico. Vamos a preparar ahora unos consejos de interés, porque al regreso
en Aquí con mi médico le vamos a presentar el segmento Consultando al Experto. La doctora se prepara en este momento para recibir las interrogantes de las conexiones que tenemos desde la ciudad capital. En un punto estará o está ya nuestro compañero Juan José Aley para comentarnos, recibir la opinión de las personas y las preguntas que para la doctora tienen en esta mañana. Al regreso de la pausa, Consultando al Experto. Consejos de interés en Aquí con mi médico. Pulmovudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Esta formulación es a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. Cada frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico y conservar el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmovudem. Hablamos del Epaplus Sleep Care, melatonina retar, que es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula en comprimidos retar facilita la liberación prolongada, sostenida de la melatonina durante toda la noche. Consultando al Experto. Buenos días, nos encontramos en la sección Consultando al Experto. Salimos a recorrer las calles de Tegucigalpa para conocer qué dice la gente acerca del asma alérgica en los niños. Buenos días, ¿cuál es su consulta al experto? Doctor, mi consulta, yo tengo 2 hijos y quisiera saber si al bañarlos en la noche eso le produce asma. Doctor. El baño nocturno, si es con agua tibia y qué tan noche, ¿verdad? Por favor, recordemos que 9, 10 de la noche, si son niños pequeños, no les recomiendo. Pero no, lo que generalmente se empeora es la rinitis. El niño asmático en tratamiento, no. Pero no, o sea, si un niño no está en tratamiento, sí pudiese exacerbar. Si es agua fría, si se lava el pelo, si se deja el pelo mojado sobre todo. Todo depende del control que pueda estar teniendo. Exactamente. Niño controlado, no hay problema. Sigamos consultando al experto. Vamos a ver la siguiente interrogante. Bueno, mi consulta sería, doctor, comentándole que mi hijo es alérgico y él está en su daycare y tiene contacto con otros niños que son asmáticos. Entonces mi consulta sería saber si el asma es hereditario o es algo que se transmite o es por el clima. Entonces quería consultar eso. Muy buena pregunta. El asma no es contagiosa. Los niños asmáticos, al estar en contacto con otros niños, van a tener mucho más riesgo de infecciones. Ese punto sí es cierto. Entonces, un niño asmático que está con tos persistente o que está con algún proceso viral, mi recomendación es que no vaya a la escuela y al daycare en esos días, porque entonces puede adquirir otras infecciones y entonces ya infectarse y requerir antibióticos. O sea, ahí más bien el que está en riesgo es el niño asmático, no los otros niños, y ese punto es importante. Y los niños alérgicos con rinitis alérgica, si van a desarrollar asma o no, depende de otros factores, pero no es un asma, o sea, el asma no se transmite de un alérgico a otro, ¿verdad? Sino que en el mismo alérgico, en su misma historia. Muy bien, sigamos con las consultas al experto. Mire, yo tengo un hermano que está pequeño y le diagnosticaron asma. Desde que le diagnosticaron no podemos tener mascotas. Entonces mi pregunta es, ¿realmente las mascotas son las que generan el asma? Como hemos dicho anteriormente, niños en tratamiento diagnosticados como alérgicos a mascotas, lastimosamente sí tenemos que retirar la mascota. En los gatos existe alguna posibilidad con la alimentación, pero al final vamos a terminar, si la asma es muy severa, retirando el contacto con la mascota. Pero los niños en sí que no tienen diagnóstico, si tienen mucho apego a la mascota, hay que valorar
mejor ir al especialista y hacer un diagnóstico específico para no tener al niño sufriendo por algo que tal vez no es necesario. Definitivamente. Veamos la siguiente consulta. Yo quiero consultarle, tengo un hijo que es rinítico y quiero consultarle si en algún momento mi hijo puede llegar a ser asmático o qué medidas tengo que tener para que mi hijo no llegue a ser asmático. Es una pregunta importante para que sepamos. Los niños con asma, el 60% tienen rinitis alérgica. O sea, asma alérgica con rinitis alérgica es una asociación grande. Pero los niños con rinitis alérgica, o sea, como dije inicialmente, de un 30-40% son los que van a desarrollar asma. Por lo tanto, sí hay un riesgo alto, pero cómo aumenta ese riesgo es la calidad de vida que tenga ese niño, la exposición digamos, a contaminantes externos, y aquí insisto en el tabaquismo, y en tener un área muy contaminada, tanto en la casa como fuera de la casa. Entonces ese punto puede favorecer, ¿verdad? Además, como los factores metabólicos. Muy bien. Cerramos con la última consulta, Juan José. Buenos días, yo quisiera saber, doctor, yo tengo un hijo que es asmático, entonces ahora cada vez que él sale a jugar, pues yo lo abrigo siempre, ¿verdad? Independientemente estemos en... Estas fueron las consultas de las personas acerca del asma alérgica en los niños. Ahora, doctor, ¿cuál es su respuesta? Con la señal totalmente en vivo a través de TSI, retornamos micrófonos a la cabina de HRN en la sección Consultando al Experto. La respuesta, de manera inmediata, esta última interrogante, la trasladamos a nuestra experta invitada, la doctora Claudia Almendares. Tanto el exceso de frío como el exceso de calor empeoran las crisis. Por lo tanto, si su hijo es asmático, si hace calor, por favor, déjelo que transpire, ¿verdad? Sí. Y si hace frío, pues abríguelo. O sea, ese punto es importante. Los climas en extremo van a exacerbar tanto las crisis de rinitis como las crisis de asma. Excelente. Doctor, ha sido un gusto que nos haya acompañado. La producción nos rotula en este momento los números telefónicos del Centro de Asma y Alergia, que es donde la doctora brinda su atención y una atención de calidad, y nosotros pues hemos sido pacientes con nuestros hijos y gracias a Dios pues se han mantenido estables en este tiempo de pandemia y de cuarentena, sí, que se han aislado. Sí. La doctora Claudia Almendares está en Torre Morazán, en el edificio 1, en el piso 7, en el cubículo 10C716. 10.716, usted puede hacer su agenda con ella, agendar su consulta al 9985-6433. 9985-6433. Es un gusto, doctora, que nos haya acompañado. Gracias, y la esperamos nuevamente. Este es su casa, este es un consultorio más de los múltiples donde usted brinda la atención. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos conversado sobre el asma alérgica en niños, mitos y realidades. Hacemos el cierre del tema de la semana y volvemos con los ganadores. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Ganadores, en este momento, por cortesía de Cami, 12 evaluaciones nutricionales, Marta Estrada, y también ha sido ganador Mario Figueroa. 2 perfiles glicémicos para los ganadores Karina Amador y Karen Morales. Y por cortesía de Broncopulmín, el kit de productos respiratorios Irma Echeverría. Las mujeres hoy han sido las afortunadas en esta mañana con estos premios. Premios que necesitamos que usted participe, como lo hace sábado a sábado, porque un diagnóstico de manera temprana, una evaluación nutricional, le va a ayudar a usted para mejorar su condición de estilo de vida, que es lo que pretendemos en Aquí con mi médico. Con mucha satisfacción, cerramos el mes de julio con nuestra serie El Pulmón. Sé que los diferentes temas recorridos le han dejado una enseñanza. No solamente queremos que la enseñanza se quede en el papel, queremos verle esos cambios, queremos ver cómo usted se sigue cuidando, esa salud respiratoria que es tan importante y que lastimosamente cuando no la cuidamos
nos vemos complicados cuando nos vemos sometidos a procesos respiratorios como el COVID-19, como procesos bacterianos, como la neumonía, que afectan nuestro organismo. Cuando no tenemos una salud respiratoria, nosotros nos vemos enfrentados a que estos cuadros respiratorios se potencien cada día más en nosotros. Julio ha sido un mes dedicado al pulmón y vendrán muchos temas. Viene agosto muy cargado, con temas que usted nos ha sugerido, porque en Aquí con mi médico, como lo mencionamos, tenemos el ADN del servicio a la comunidad, a la orientación precisa y a ese acompañamiento puntual. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda ya programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.